Hoy vamos a estar hablando la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Y vamos a estar ministrando la palabra bajo el título Los sinsentidos de Dios. Dice así la escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, él es el profeta Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, es decir, quédate a vivir allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela en tu mano, y después harás para ti y para tu hijo. Subraye esta parte, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La boca de Dios hablaba. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Escuche, porque la palabra que Dios lanza, cuando Dios abre la boca, esa palabra siempre tiene cumplimiento. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Les decía que hoy vamos a estar hablando bajo el título Los sinsentidos de Dios. Porque en ocasiones nuestro Dios, que es tan grande, nuestro omnipotente, poderoso y soberano Dios, hace cosas que salen, que se desmarcan, que están muy por encima de la psiquis humana. Cosas que aparentemente en ocasiones parecen no tener sentido. Pero Dios, conocedor del ayer, del presente y del futuro, sabe cuándo obra, cómo obra y para qué está obrando. Hoy vamos a dilucidar un poco a través de esta escritura cómo Dios a veces trabaja de manera poco ortodoxa. Dios se sale de ese marco y de ese estigma, de ese cuadro, de ese formato que hemos hecho y fabricado de este Dios que a veces pensamos conocer. Pero el Dios que usted y yo servimos es un Dios poderoso, que no hay hombre que lo pueda marcar, retener, que no hay hombre que lo pueda describir en su totalidad. Nuestro Dios está en los cielos, decía el salmista, todo lo que quiso ha hecho. Y esta expresión lo abarca todo. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Vamos a contextualizar lo que estaba pasando en este capítulo 17 del primer libro de Reyes. En el momento del ministerio de Elías, comenzó a gobernar en Israel un rey. Y la Biblia describe que este rey, si usted lo lee, la Biblia lo describe como dice que no hubo un rey que hiciera el mal más que él. Este rey fue conocido por el nombre de Acab. Y este rey Acab tenía una esposa que, si no era igual que él, era peor. Porque hoy hablábamos en la escuela dominical, la Biblia enseña que no andan 2 juntos si antes no se ponen de acuerdo. Diríamos en Cuba,
la soga y el carnero. Mugre y uña. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta gente comenzó a gobernar de manera impía. Jezabel era sacerdotisa de Baal y de otros muchos ídolos, y comenzó a inclinar el corazón de Israel hacia la idolatría. En otras palabras, Israel comenzó a caminar y a distanciarse de Dios. Comenzó a caminar en dirección contraria al bosquejo, al diseño divino. Y eso trajo como consecuencia que se levantase un hombre de Dios lleno del poder y la gloria de arriba y declarase una palabra. Y declaró una palabra de juicio y dijo: en esta tierra no lloverá en 3 años y medio hasta que por mi boca salga una palabra de bendición y declare bendición sobre esta nación. Es decir que cuando uno obra de manera contraria a lo que Dios quiere para la vida de uno, cuando el hombre camina en dirección contraria a Dios, Dios no se aleja, Dios continúa en el mismo lugar, pero el hombre se aleja de él y comienza a venir juicio. Resultados de esta actitud. Y llegó una hambruna tremenda, porque si no llueve no hay abastos, no habían cultivos, no habían comida, no había nada. Y al comienzo de esta hambruna, Dios le habla a Elías y le dice: ve al arroyo de Querit, y en el arroyo de Querit te voy a sustentar. Y voy a enviar a cuervos que cada mañana, cada mediodía y cada tarde te traigan pan y te traigan carne. Y en el medio de la sequía va a haber un arroyo que va a ser básicamente privado, tuyo, el arroyo de Querit. Amada iglesia, cuando obedecemos, cuando miramos, cuando seguimos, cuando cumplimos con los estatutos de arriba, aún en medio de la crisis, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la adversidad, Dios va a proveer para nuestra necesidad. Dios nos va a respaldar. Y Dios va a hacer cosas que parecen no tener sentido para respaldar su palabra y para respaldar su voluntad. Elías fue sustentado por un poco de tiempo, pero Dios es soberano, Dios todo lo sabe, y en su momento la escritura dice que Jehová secó el arroyo de Querit, con el objetivo de mover a Elías para otra comisión. Había otra asignación para la vida de Elías, era ir a Sarepta de Sidón, encontrarse con una viuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es la historia que leímos: hacer provisión no para Elías, para la viuda. Al comienzo parecía que la provisión era para él. Y hay cosas que Dios hace a través de la historia que parecen no tener sentido. Quiero introducir con un testimonio de poder de la vida real. Voy a hablar de un hombre muy reconocido en el mundo de la fe y se llamó George Mueller. Fue un evangelista del siglo XIX que él estuvo en Bristol. Él localizó su ministerio en Bristol, Inglaterra. Un día leyendo la escritura, porque escuchen, George Mueller leyó la escritura completa más de 200 veces. Y de estas 200, alrededor la leyó de rodillas. Y no es que haya nada especial ahí, pero era su comunión, era la manera en que él se entregaba. Y un día leyendo la escritura, estuvo leyendo en el Salmo 68, versículo 5, donde dice que Jehová es el padre de los huérfanos y los desvalidos, y él cuida de ellos. Y su corazón fue movido a abrir un orfanato, a dedicarse a cuidar de aquellos que no tenían provisión. Pero la promesa que se hizo a él mismo y le hizo a Dios fue esta: jamás voy a pedir un centavo. Jehová es el padre de los huérfanos, así que Jehová ha de sustentar a estos huérfanos. Y cuenta la historia que en el 1835 él comenzó con una pequeña casa y alrededor de 30 niños. En el 1842 ya tenía 4 casas y alrededor de 50 niños. Y a lo largo de la historia llegó a atender y a sustentar a 10,000 niños. Pero en una ocasión, en el comienzo de su ministerio, tenía alrededor de 120 niños. Y una mañana se levantaron y a la hora del desayuno los que trabajaban en el orfanato le dijeron: George, no tenemos nada que ofrecer a los niños. ¿Sabes qué hizo George Mueller?
Él hizo honor a la palabra que él comprometió delante de Dios. Sentó a los niños, busque después esta historia, léase. Hay un gran libro que se llama Los Generales de Dios, tomo 1, tomo 2. Va a encontrar historias como estas increíbles. Sentó a todos los niños y le dijo a los niños: no tenemos nada que cenar, pero hoy vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que aún no tenemos. Y comenzaron a orar, y mientras que estaba orando, describe esta historia, que alguien tocó la puerta del orfanato. Y cuando uno de los sirvientes abrió la puerta, era el panadero de la ciudad, diciendo: por una extraña razón, por un extraño motivo, a la 1 de la madrugada me desperté, no pude conciliar más el sueño, y una voz a mi oído me dijo: haz pan para los huérfanos de Müller. Dios obra de manera increíble cuando le creemos. Dios obra aún en medio del sinsentido. Estoy seguro que el panadero no entendía lo que estaba pasando. Era un absurdo para él. Y bueno, entraron los panes, comenzaron a ponerlos en las mesas, y cuando aún no terminaban de servir los panes, vuelven a tocar en la puerta del orfanato de George Müller, en la ciudad de Bristol, Inglaterra. Y era el lechero. Imagínense, 1830 y tanto. Era con un coche de a caballo, con cientas tinajas o garrafas con leche. Y exactamente frente a la puerta del orfanato se dañó una rueda del carruaje, salió y quedó de lado del carruaje. Y tocó y dijo: se me acaba de averiar mi carruaje aquí. Acabo de leer que dice orfanato, y antes que se dañe esta leche, prefiero que la usen para los niños y puedan sustentar en el día de hoy a los niños. Cuando Dios hace cosas que parecen no tener sentido, es extraordinariamente poderoso, porque Dios conoce cada necesidad en cada momento y en cada situación específica. Así que cuando estemos pasando por situaciones adversas, por dificultades, si Dios te dio una palabra un día, si creíste a una promesa de Dios un día, mantente firme, porque grábate esto: Dios puede llegar en el último segundo del último minuto, cuando piensas que ya no hay solución. Padre, te damos gracias por la palabra que vamos a exponer en esta mañana. Te pedimos que nos use como un vaso frágil, reconociendo que no hay nada de valor en nosotros, que lo único que hay de valor en nosotros dentro de este recipiente es ese hermoso contenido, Jesucristo, su Espíritu en nosotros, para bendecir, Señor, para levantar, para redarguir, para restaurar a tu iglesia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rafa. Si por mí fuera te tuviera los 40 minutos ahí parado, pero no quiero abusar contigo. Gloria al Señor. Ahora, este hermoso pasaje donde vemos una viuda a punto de morir encierra una porción poderosa, maravillosa de la Escritura que les quiero compartir. De este pasaje emergen 4 cosas del propio texto que vamos a compartir de manera poderosa. El primer punto que vamos a compartir en esta mañana, yo lo denominé o lo llamé una oferta en medio de la crisis. Ya saben el contexto de por qué había una crisis, por qué había una necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en ese momento Dios mueve a un hombre lleno de su poder y su espíritu hacia un lugar. A simple vista, cuando usted comienza a leer el texto, usted va a entender que Elías fue movido a aquel lugar para que el propio Elías no muriese. Y no es así. Porque Dios jamás va a desamparar la obra de sus manos. Parecía que era Elías el que iba a ser sustentado. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 10 dice: entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí que una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando no sabemos discernir o leer en el espíritu las situaciones espirituales, las circunstancias espirituales, los acontecimientos parecerán no tener sentido. Mire,
Leamos el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Eso es algo irracional. ¿Cómo va a venir este hombre a pedirme a mí que yo le sustente, que yo le dé un bocado de pan, si vive Jehová que yo no tengo para sustentarle? No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Era algo totalmente sin sentido. El primer sinsentido que vamos a encontrar en este pasaje es a un hombre, un siervo de Dios, y yendo a una viuda para ser sustentado. Cuando la ley judía clara, específica y contundentemente requería que las viudas debían ser sustentadas por el pueblo y en especial por los hombres de Dios. Tenían la responsabilidad moral de sustentar a las viudas. La viuda era el último eslabón civil de los más necesitados, las personas más, diría yo, más vulnerables. Ese era el término que estaba buscando. De la sociedad, el grupo más vulnerable en la cultura judía eran las viudas. Porque en la cultura judía, si usted perdía a su esposo o nunca se había casado, usted no tenía nada. Porque los que heredaban eran los hombres. Y los hombres, cuando iban a cortejar a una mujer, ponían una dote. Esto es lo que me ha dado mi padre, esto es mío y por lo tanto será de mi esposa. Pero cuando esa viuda quedaba sin esposo, a no ser que alguien viniese de la familia a redimirla y a ocuparse de ella, quedaba desprovista de todo. Es decir que parecía no tener sentido esto. ¿Cómo es posible? El primer sinsentido, un hombre de Dios yendo a pedir sustento, apoyo y respaldo a alguien que debía ser sustentada, respaldada y apoyada por él. El segundo sinsentido que vamos a encontrar aquí es que el profeta Elías y todos los profetas de Israel fueron llamados a profetizar y a ejercer su ministerio en Israel. Ellos desde Israel profetizaban acerca de reyes de otros lugares en ocasiones, pero su ministerio se desempeñó siempre en la nación de Israel. Pero Dios, que no está metido dentro de nuestro molde, que no es un cuadrado equilátero, que no es como nosotros pensamos en ocasiones que es, hizo algo que parecía no tener sentido al propio llamado de Elías. Le digo, vete a Sarepta de Sidón. Lo sacó de Israel, no pertenecía a Sarepta de Sidón a Israel. Más bien era un territorio fenicio. De otra manera llamado un territorio gentil. Sin embargo, Dios envió a Elías y todo esto tiene un trasfondo que luego vamos a ver, señalando a algo y a alguien. Porque Dios estaba viendo no la necesidad de Elías. Dios podía hacer que siguiera corriendo el arroyo. Dios podía seguir enviando cuervos y liberar, sustentar, apoyar a Elías. Esto me trae a memoria el pasaje del libro de Esther, cuando querían exterminar a Amán, quería exterminar a todos los judíos. Y tendió una trampa y Mardoqueo, tío de Esther, viene a verle y le dice, oye, tú que estás de reina ahora, intercede ante el rey por tu pueblo, por tu nación. Al comienzo Esther estaba en duda, pero Mardoqueo dijo una palabra de poder que activó la fe de Esther. Le dijo, si tú no haces algo, respiro y liberación vendrá de algún lugar, pero lo que es seguro es que Dios respalda a su gente, Dios respalda a su pueblo. Así que el motivo de esto no era Elías, era la viuda de Sarepta. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que podemos ver es una oferta en medio de una crisis. Y usted dirá, ¿una oferta? Si más bien hay una demanda. Dios le estaba demandando a la viuda que de lo que ella tenía, le diera al varón de Dios. Hay un poderoso mensaje detrás de todo esto. Detrás de cada demanda de Dios hay una oferta. Porque no hay nada, absolutamente nada que tengamos en nuestra mano que ya Dios no tenga. Cuando Dios demanda algo de nosotros, créeme que detrás viene algo mejor. Y cuando tú obedeces, cuando tú entiendes y cuando tú escuchas la voz de Dios y decides obedecer, esa demanda se convierte en una oferta. Y Dios siempre, en medio de las crisis,
va a tener una oferta para el que le honra, para el que le ama, para el que le sirve y sobre todas las cosas, para el que le cree. El primer punto es una oferta en medio de una crisis. Pero este punto nos lleva a otro punto que es aún más importante. Porque yo te puedo ofertar algo. Yo puedo ofertar cualquier servicio, cualquier cosa. Ahora, depende de que tú aceptes esta oferta. Eso es lo que se conoce en el mercado como oferta y demanda. Yo trato de buscar algo que la gente necesita, la oferta, y enseguida me lo van a comprar. Porque hay demanda. Y si hay algo que tiene demanda en este mundo en que estamos viviendo, es el mensaje de fe que trajo Jesucristo a la tierra. Hay demanda por cantidad, porque hay cientos que se están yendo sin Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cientos y miles que están viviendo sin Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, hay demanda. El asunto es si estamos haciendo la oferta. El segundo punto dice, una palabra de Dios en medio de la crisis. Pasemos a la otra diapositiva. Una palabra de Dios en medio de la crisis. La oferta fue, mira, aquí me ha enviado Dios, tengo una necesidad. Eso pensaba incluso Elías. Necesito que me deje un bocado de pan para que yo pueda comer. La respuesta de esta mujer fue, vive Jehová tu Dios que no tengo para darte. Tengo una pequeña porción que incluso en este momento me encontraste porque estaba buscando 2 leños para cocerla bajo la ceniza, comerla con mi hijo y luego ¿qué? Morir. Es decir, que el destino de esta familia en medio de la crisis era la muerte. Pero llegó una oferta en medio de esa crisis. Una demanda que iba a abrir la puerta a una oferta poderosa de Dios. Y después de esto no solamente viene la oferta, sino que viene una palabra de Dios en medio de la crisis. Porque si la conversación llega hasta aquí, estoy convencido que esta viuda no hubiese preparado nada para Elías. Si Elías le dice, ok, está bien, discúlpame, yo voy a buscar otro lugar. Ahí termina todo. Literalmente terminaría todo para esa familia. Pero escuche, versículo 13, viene una palabra de Dios para esta crisis. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene la palabra de parte de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Yo tengo problemas para decir esa palabra. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, ve y obedece esta palabra que está viniendo de parte de Dios, porque Él ha prometido respaldarte y suplirte hasta que acabe esta necesidad, hasta que termine esta situación, hasta que todo esto adverso que está ocurriendo, mire, termine y Dios haga llover sobre la tierra. Ese era el segundo punto. El primer punto, una oferta en medio de la crisis. El segundo punto, una palabra de Dios en medio de la crisis. Pero los puntos van en ascenso, la situación se va poniendo más tensa aún todavía. Punto número 3, ¿qué dice? Una decisión de vida o muerte. Porque sí, a los que hemos recibido a Dios, a los que hemos confiado en Dios, a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Dios, mire, siempre Dios nos va a dar la oportunidad de elegir. Yo no creo que el hombre esté incapacitado para elegir entre lo bueno y lo malo. El hombre tiene esa habilidad y tiene no solo esa habilidad, esa responsabilidad. He aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Desde el comienzo, desde el Edén, tienes todos estos árboles, pero de este no comerás. Una decisión de vida o muerte. La decisión de esta mujer era un poco difícil de tomar.
Porque vamos a ponernos en la situación de ella. Supongamos que alguien viene y toca tu puerta. Vamos a irnos, vamos a traspolarnos. Los que son venezolanos regresen a Venezuela ahora. Los cubanos regresemos a Cuba. De mentirita, caballero, no se me asusten. Regresemos a Cuba. Los que son de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, regresemos. Todos salimos de allá por una crisis, una necesidad y un problema. Y que usted esté en su casa y que alguien venga y le toca la puerta y le diga, el Señor me mandó aquí porque dice que tú me vas a dar de comer y usted tenga un solo plato de comida en casa para darle a un hijo suyo. Esa era la situación de esa viuda. Y peor aún, porque como no era una viuda de Israel, nadie se preocupaba por ella. En la cultura sirofenicia no había ese cuidado por las viudas. Estaban abandonadas. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, era una disyuntiva. Había una decisión que iba a marcar una diferencia. Ella seguro estoy que pensó, ¿qué hago? O le doy la comida, el poco que tengo a mi hijo que se está muriendo de hambre. O se la doy a este hombre que dice que Dios le envió. Y que dice no solo eso, dice que si yo le ofrezco a él, Dios va a hacer que en mi tinaja no escasee la harina. Y en mi vasija de aceite no falte el aceite hasta que esto termine. Ella estaba en una situación complicada. Tenía que tomar una decisión de vida o muerte. Elías, como les digo ahorita, su ministerio era para Israel. Y las viudas deberían más bien en lo que había en la mente de Elías. Hasta Elías debe haber estado un poco contradictorio diciendo, caramba, Señor. Yo más bien tú debiste haberme puesto algo en la bolsa. Haber mandado a alguien para yo llegar y sustentar a esta viuda. Ahora, venía esa disyuntiva de creer a la palabra de parte de Dios o a las circunstancias. ¿Y sabes qué ocurrió? Ya lo leímos. Ella decidió creer. Ella decidió creer. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces, ella fue e hizo como dijo Elías. Y comió él. Y ella. Y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo sé que aquí hay mucha gente que en algún momento ha recibido una palabra de parte de Dios. Es más, todos los que estamos aquí, todos los que hemos recibido al Señor, ha habido alguna promesa bíblica de parte de Dios para nuestras vidas. En el Antiguo Testamento esta gente tenía que esperar que viniese un profeta, un ungido de Jehová para traer una palabra del cielo para ellos. Pero qué bendición tiene la iglesia de Cristo, que vino Jesucristo a la tierra, concretó, confirmó y cumplió todas las promesas. Y no tenemos que esperar que venga alguien a decirnos las promesas que ya están hechas. La Biblia está llena de promesas para su pueblo. La Escritura está llena de promesas de parte de Dios y todas tuvieron cumplimiento en la persona de Jesucristo. Entonces, la buena noticia es que para cada crisis que estemos enfrentando, para cada problema, para cada situación, hay una promesa para nuestra vida. La primera pregunta es, ¿conocemos las promesas de Dios? ¿Hemos escuchado alguna vez? ¿Dios nos ha dado una promesa alguna vez? Y segundo, ¿le creemos a esa promesa que hemos escuchado? ¿Confiamos ciegamente en lo que Dios ha dicho? Y escuche, seamos cuidadosos, porque hay muchos charlatanes por ahí diciendo, dice Jehová, y Jehová no ha dicho. Dice el Señor, y el Señor no ha dicho. Todo lo que diga alguien que Dios dijo, tiene que estar ahí escrito ya. Todo. Porque si alguien viene y dice el Señor que vas a ser enfermo, que vas a ser sano de tu enfermedad, bueno, eso ya está en la Escritura. Eso no salió de tu boca, salió antes del corazón de Dios. Porque por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Ya pagó el precio de nuestra enfermedad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que creerle a la palabra de Dios, hay que aferrarse a la palabra de Dios, porque sí,
Siempre van a haber momentos de crisis. Y en ese momento de crisis va a llegar la oferta de parte de Dios. No solamente la oferta, va a llegar una palabra de parte de Dios que te va a ayudar a entender el proceso que Dios está llevando a cabo en tu vida. No solamente va a haber una palabra de Dios, va a llegar el momento que vas a tener que tomar la decisión si creerle a esa palabra de Dios o creerle a las circunstancias que te están rodeando. Si guardar para ti esa porción, ¿qué hubiera pasado con la viuda? Usted se imagina que Elías hubiera tocado la puerta equivocada, o que la mujer no se hubiese atrevido a creer a Dios. Ahora, no solamente en medio de la crisis va a haber una oferta. No solamente en medio de la crisis, bendito sea el nombre de Jesús, va a haber una palabra de Dios. No solamente en medio de la crisis vamos a tener que tomar una decisión que va a definir nuestra vida para siempre, de vida o muerte, literalmente. Y luego vamos a ver por qué. De vida o muerte. Cuando entonces tomamos la decisión correcta dentro de esta crisis, va a haber en el punto 4 una provisión al presente y una solución al futuro. ¿Puedes pasar a la próxima diapositiva? Esta mujer tenía una necesidad, hizo facto en el momento. Tenía solo una porción de comida, ¿cierto o no? Pero vimos que esta mujer decidió obedecer y esa necesidad automáticamente fue cubierta. Porque esa mujer había confiado más que en sus provisiones, en el proveedor. No tengo mucho, pero este hombre dice que Jehová ha dicho, y yo decido creer a lo que este hombre dice que Jehová ha dicho. Bueno, la Biblia dice que Jehová ha dicho. Hay que leer la Escritura y creer a lo que está escrito ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Y automáticamente la necesidad fue cubierta. Y la Biblia describe que estuvo Elías todo ese tiempo que hubo necesidad, 3 años y medio exactamente, morando en Sidón, Sarepta de Sidón. Y mire, vamos a leer un poquito más del pasaje porque hablamos de una provisión, ¿a cuándo? Dígalo alto, ¿una provisión para cuándo? Pero también había otra cosa más. ¿Qué dice? Una solución al futuro, algo que todavía no se había avecinado, algo que ya Dios en su infinito poder había visto en el futuro y había preservado a Elías para ese momento. La necesidad de la hambruna estaba cubierta completamente para esta mujer. Pero mira lo que dice el versículo 17. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la hambruna, de todo ese tiempo de crisis, se había acabado el tiempo de crisis. Después de todas estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se murió el hijo de esta mujer. Después de la provisión, sí, porque a Cristo, a Dios no solamente le interesa la provisión del presente, le interesa una solución definitiva a nuestro futuro. Versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Qué poderoso. Algunos piensan que Cristo vino a la tierra para señalar el pecado del hombre. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de mí. Evidentemente eso va a confrontar al hombre y va a mostrar su pecado, pero no es el propósito de Cristo. Versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Es decir, Elías lo tomó y lo llevó al lugar donde él ha estado viviendo por 3 años y medio. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido. Es decir, ahí vemos claramente que dónde estaba viviendo Elías todo ese tiempo. En el lugar donde hubo la necesidad y la respuesta. Estoy hospedado, has afligido y haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Antes de seguir, o antes de terminar, porque hoy me propuse ser bien cortito. No quiero aburrir a la congregación. Quiero leer un pasaje del Nuevo Testamento donde está Jesús en la sinagoga, predicando, hablando la palabra de Dios. En este contexto Jesucristo está leyendo, creo que Isaías 60, dice, porque me ha enviado el Señor a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a los oprimidos. Porque dice, la gloria del Señor ha venido sobre mí. Así mismo. Y dijo al final de leer este rollo en la sinagoga, esta escritura hoy se ha cumplido en mi vida. Y la gente se horrorizó. Y el rechazo fue total. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, mira lo que hizo Jesús, o a qué hizo alusión Jesús en medio de esa oferta rechazada. Jesucristo dijo en versículo 21 del capítulo 4 de Marcos. Oye, lo vas a encontrar en Lucas también, pero bueno, vamos a hablar de Lucas. Lucas 4, a partir del versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Sí, las palabras están muy lindas. Lo que él está diciendo suena muy bien, muy chévere, pero este es el hijo del carpintero. ¿Qué cuento de que esto se cumplió en él? No creían. Y él le dijo, sin duda, versículo 23, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Porque había ido Jesús a la tierra que le vio nacer. Añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y mira lo que dice Jesús ahora. En verdad os digo, versículo 25, subráyalo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, que en este contexto de rechazo a la palabra de fe que salía de la boca de Jesús, Jesucristo hizo un paralelismo, hizo alusión a lo que había ocurrido con Elías. Yo soy de los que piensan que la escritura completita señala a Cristo. Todo lo que refleja la escritura siempre va a señalar a la persona de Cristo. Todo lo que podamos enseñar o predicar, ese avión tiene que aterrizar en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, que es la figura principal del evangelio. Ahora, veamos los paralelismos entre esto que estaba pasando en el Antiguo Testamento con Elías y el presente, como enseñamos en la escuela dominical hoy, desde Jesucristo hasta hoy, para estos días postreros. Lo primero, una crisis que apuntaba a muerte, ¿sí o no? Había una familia que estaba destinada a morir según las circunstancias. La Biblia enseña que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en medio de esa crisis que señalaba y apuntaba a muerte, Jehová envió a un varón lleno de poder con una palabra de fe que iba a cambiar el destino presente de una familia y el destino futuro de una familia. Así mismo hizo Jehová con Jesucristo su Hijo. La imagen del Dios viviente, el hombre, el Hijo hecho carne, el Verbo encarnado, vino con una palabra de solución a la necesidad presente de la humanidad. Apuntaba a muerte, el pecado nos condenaba, pero Cristo vino a deshacer las artimañas del diablo, a exponerlo públicamente y a demostrar que a través de una palabra de fe hay solución. Hay solución para nuestra vida. Había una situación de muerte, así está la humanidad todavía. Necesita aún esa palabra de fe a Jesucristo. Llegó un hombre lleno de Dios para solucionar ese problema. Elías, Cristo
Había algo involucrado en la solución, en el comienzo de este proceso, de este plan, un bocado de pan. ¿Sí o no? Prepárame un pan para que yo coma y resuelva la necesidad. Esta mujer Elías le estaba pidiendo a esta mujer algo que casi era imposible. Y esto me recuerda a Jesús en el pozo de Jacob pidiéndole a la mujer, dame de beber. Y Jesucristo, esta mujer le dijo, tú estás loco, esto no tiene sentido. Esto es un sinsentido lo que estás haciendo. Samaritanos y judíos no se hablan. ¿Qué haces tú pidiéndome agua? Y no solamente eso, escudriñe a la hora que Jesús fue al pozo de Jacob. Poca gente habla de eso, pero es muy importante. Había una hora destinada para que solamente las prostitutas fueran a buscar agua y nadie se encontrase con ellas. Y cuando usted lee el pasaje, Jesucristo le dijo, anteriormente estaba dando un sermón con su gente y dijo, necesito irme, me es necesario pasar por Samaria. Había una necesidad y Jesucristo llegó al pozo y la mujer se negó por dos razones. Ella no era una mujer que estaba contada dentro de las que podían dialogar con un hombre en ese lugar. Y segundo, era samaritana. Era un sinsentido. Le digo, no, yo no te puedo ofrecer del agua. Y Jesucristo le respondió, si supieras quién es el que te está pidiendo, Él te daría a ti un agua que salta para vida eterna y nunca más tendría sed. Estaba Elías diciendo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, es Jehová, y tú le vas a proveer un poco, pero Él va a saciar toda tu necesidad de pan. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiere de mí jamás volverá a tener hambre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay paralelismos tremendos en este pasaje que ilustran la realidad de la humanidad y el ministerio de Jesucristo. Y luego, una necesidad imperiosa. Jesucristo hizo provisión para el presente. Vimos a Jesús resucitar a Lázaro, levantar paralíticos, sanar enfermos. En el estanque de Siloé le vimos sanar a un hombre, le vimos hacer maravillas, prodigios. Y el ministerio de Jesucristo estuvo lleno de sinsentidos. Pudiendo decir una palabra, sin embargo, escupió en el lodo en una ocasión, con el dedo embarró el lodo, le echó en los ojos al hombre el lodo y le dijo, ahora ve y lávate en el estanque. Y el hombre recibió la vista. Cosas que uno, si se pone a meter a Dios en un molde, nunca va a recibir nada. Deje que Dios obre. Él es soberano. Él sabe cómo hace las cosas. Proveyó para la necesidad del presente Jesucristo, como así Elías hizo, pero también no solamente vino Jesús a cumplir y a suplir las necesidades del presente, en las que también creemos que Él proveyó. Porque la Biblia dice, el salmista decía, hubiese desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Para este tiempo, para este corto caminar y este peregrinar en lo que somos extranjeros y advenedizos, hay respaldo divino también. Hay provisión para nuestra necesidad. Pero Jesucristo vino más preocupado por el destino eterno del hombre. Porque Lázaro un día volvió a morir. El paralítico del estanque de Betesda un día volvió y murió. El hijo de la viuda de Naín también otro día murió. Y así los leprosos que fueron sanados un día tenían que morir. Y Jesucristo estaba más enfocado no en la necesidad del presente, que también tiene preocupación por esto. Su destino, su mensaje, su enfoque, su ministerio tenía un fin. Una solución al futuro del hombre. La viuda se le murió el hijo, Elías le resucitó. Y Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. En que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y para sellar esta promesa y darle validez a esta promesa, la Biblia dice que Cristo es el primogénito entre todos los muertos. Es la primicia de las resurrecciones. Él resucitó. Y Pablo escribe, de manera que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque la promesa que nos mantiene firme, la promesa principal del Evangelio, el centro del ministerio de Jesucristo, es la salvación, es la vida eterna, es la resurrección de los muertos. Y te digo en esta mañana, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya.
Y como dice primero a los tesalonicenses, y los que hemos quedado, lo que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Y le recibiremos. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sé que a veces hay dolor por la pérdida de un familiar. Hay circunstancias que nos afligen. Pero si hemos perdido a nuestro familiar en Cristo, hay una esperanza bendita. La resurrección de Cristo nos ha hecho resucitar juntamente con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo más poderoso de todo esto es el tiempo que Dios le hizo a Elías estar en Sarepta de Sidón. Para los judíos, la salvación pertenecía solamente a ellos. ¿Sí o no? Jesucristo vino y fue rechazado por los judíos. Eso abrió lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. Entramos dentro de la teología a ese paréntesis que se conoce como la plenitud de los gentiles. Usted y yo, que no éramos pueblo, como dice la Biblia, ahora somos pueblo. Israel es pueblo escogido. La iglesia es pueblo adquirido. Adquirido por Dios para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. El rechazo del ministerio de Elías, la condición humana que se desarrollaba en el primer capítulo del libro de los Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17, provocó que Elías tuviese que salir fuera. Hubo rechazo a su ministerio. Jezabel dijo: arránquenle la cabeza, maten a este hombre. Eso provocó que Elías saliera a Sidón de Sarepta, señalando a la gracia, señalando al pueblo gentil que desde el comienzo, desde el plan eterno de Dios, estábamos escogidos para ser salvos. Estábamos llamados para ser salvos. No solamente de Israel. El rechazo de Israel provocó que Elías saliera afuera, y el rechazo de Israel provocó que Jesucristo citara este texto y dijera: así como Elías fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, yo voy a salir ahora y voy a extender esta buena noticia. Le voy a dar esta oferta a los gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a ofrecer esta oferta a los gentiles. Y comenzó la gracia. Y Jesucristo estuvo en el lugar de la necesidad 3 años y medio. Al igual que Elías. Y hasta que no suplió la necesidad y la solución eterna del hombre, no ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a ese mismo Jesús que han visto ascender, ese mismo Jesús descenderá. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que habremos quedado le vamos a ver. Y no solamente los que habremos quedado, en algún momento de la historia, dice la Escritura, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Quiero orar en esta mañana por la iglesia.